de Talana, de la familia Talana. Yo también me siento parte de esta gran familia, de esta gran comunidad que estamos formando, esta comunidad laboral, una comunidad que va creciendo, una comunidad que siento que quiere hacer las cosas bien y por eso asiste a estos seminarios. Y sí, este es un tema que eh, desde el punto de vista del manejo de los equipos es esencial, ¿ya? Porque cuando hablamos del acoso laboral, el concepto como acoso ya de por sí suena feo, pero no crean que es tan extraño como uno podría pensar, ¿ya? O sea, acá hay el punto de esto, más que, de nuevo, no queremos hacer una clase hoy día, lo que queremos es justamente dar herramientas para que esto no ocurra y si ocurre, cómo abordarlo, ¿ya? Eh, entonces, el objetivo de hoy día es justamente entender qué es un acoso, entender que no es acoso, entender qué situaciones se pueden dar en caso de que ocurra y cómo son abordables desde el punto de vista legal, desde el punto de vista humano, y se van a dar cuenta también que, una vez más, en materia de personas, la multidisciplina es esencial. Felipe, si me ayudas con la slide. Entonces, la primera imagen y esto es para los sobre 40 y sobre 25 también, es esto, ¿ya? Y, el, y esta imagen algo les va a provocar. Yo sé que algo les va a provocar porque esto venía de un programa de humor, ¿cierto? ¿Se acuerdan del Happening con Ja? ¿Se acuerdan de la oficina, la Gertrudis, el Sañartu? O sea, teníamos esa concepción de que el lugar de trabajo tenía esas características. Y en ese sentido, a varios que se nos está cayendo el carnet, entendíamos que esta era la forma de trabajo, ¿no? Ahora bien, no se trata de que nos sintamos mal porque nos reímos de este tipo de situaciones o porque ahora podemos tener otro tipo de humor, sino de que entendamos de que la gran lógica de estos programas de televisión, el Hamlet, el Chabra, porque mostraban ciertas realidades y uno se reía a propósito de las realidades, ¿ya? Y, y ahora si uno mirara el Happening con Ja, así, con los estándares del año 2023, te darías cuenta de que probablemente quizá no te dé risa, o si te da risa, no, otra cosa te va a causar, ¿cierto? El punto es el siguiente. El ejemplo que tenemos acá es que enseñar tú todos los episodios, y eran todos los episodios, siempre pasaba lo mismo. El episodio partía con Señar, tú entrabas a la oficina, tenía una favorita, tenía otra que le gritaba, que era la Gertrudis, tenía un segundo al lado, que era una espinita, que, que es cierto que también, si uno lo pensara bien, también era sujeto de acoso. ¿Ya? Eso también es un tema importante a considerar. Entonces, él era un acosador que era también acosado, ¿ya? Porque era todos los días lo mismo, o sea, todos los episodios partían igual. Entonces, después uno se pregunta, ¿a qué hora trabajaba esta empresa? Po? Porque también hay un tipo que sacaba la vuelta, ¿se acuerda del Canitró? Entonces, lo que les quiero decir es que desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista de productividad, que tanto que se ha dado a propósito de las 40 horas, la persona o los equipos en donde existe acoso, tampoco existen jefaturas que se preocupan mucho de la producción, porque el que acosa no trabaja, y donde hay acoso no hay trabajo. Y eso es algo que hay que tienen que tener muy, pero muy en claro. Si para manejar el equipo se requiere hostigamiento reiterado, se requieren gritos, ¿cierto? Se requieren garabatos, se requiere exclusión, entonces no se está llevando bien el equipo. Entonces, y desde ese punto de vista, lo primero que ustedes tienen que analizar es ver si situaciones así calzan o no calzan con su lugar de trabajo. No se trata simplemente de detectar una situación y de hacer algo para un saludo a la bandera, sino que tiene que ser algo efectivo, porque justamente lo que ustedes están buscando es que exista productividad en sus puestos de trabajo. Y el acoso es un signo de improductividad. Si tenemos que estar llegando a este tipo de situaciones con la excusa que queremos mover a los equipos, entonces no estamos moviendo los equipos. Primera lección, primer tema en particular. Muchos de ustedes, y esto lo he escuchado mucho, pero mucho, cada vez que yo veo muchos clientes me dicen, sabes que nada, de repente el factor humano, cuesta que se puedan entender los equipos si uno no usa ciertas herramientas. Bueno, respuesta a eso, si usted perpetúa estos modelos de, de generación de actividad, lo más probable es que usted no esté aportando tampoco al cambio y a la evolución necesaria que se requiere
para llegar al siguiente nivel. Por lo tanto, siempre va a mantener en un estado muy primitivo el equipo, y eso tampoco usted se lo puede permitir. Siguiente lámina, por favor, Felipe. Entonces, ya pasando a un tema de normativa, ¿cierto? El Código del Trabajo. ¿Qué nos dice? Antes de pasar a la definición que está en el Código del Trabajo, pero ¿qué nos dice el artículo segundo? Que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Por lo tanto, si una persona está incumpliendo eso, primero incumple el Código del Trabajo, pero también incumple lo que refiere a una relación laboral. No tiene por qué ser una relación laboral indigna, ¿cierto? Y también se reconoce un poder de dirección al empleador, pero se le reconoce con un límite, ¿ya? El artículo 153, que refiere al reglamento interno, también habla de acciones positivas a garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores, ¿ya? Tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con acoso tiene que ver también con la salud de los trabajadores. Y yo le agregaría algo más que no está en la ley, la salud de los equipos y la salud de la empresa. Las empresas tienen que ser saludables en todo sentido, no solo en lo físico. Eh, y por último, y no menos importante, como lo vimos en la primera charla que hicimos con Talana, acuérdense que los procedimientos aquí aplicables refieren a los de tutela de derechos fundamentales y eso también aplica con el estándar probatorio, ¿ya? Acuérdense que el estándar probatorio es más rebajado, son los indicios, las sospechas, no se necesita plena prueba como para determinar una cosa. Desde el punto de vista ya de tratados internacionales, se acaba de aprobar el convenio 190 sobre la violencia y el acoso del trabajo y establece que los Estados miembros, entre los cuales está Chile, deben adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar estos comportamientos, así como proporcionar recursos y apoyo a las víctimas. ¿Ya? Así también tiene que haber un apoyo entre los gobiernos en orden a que estas situaciones no ocurran. O sea, cuando hablamos de acoso y en situaciones donde hay acoso, hablamos de que tiene que haber una evolución en los puestos de trabajo. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor, Felipe. Entonces, ¿cómo define el código acoso laboral? ¿Ya? El artículo segundo del Código del Trabajo lo define como toda conducta que constituya agresión u hostigamientos reiterados ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio que tenga como resultado para él o los afectados maltrato, menoscabo, humillación o que amenace o perjudique la situación laboral u oportunidad en el empleo. O sea, el código se puso en una situación como de actividad, ¿cierto? Agresión u hostigamiento reiterado, si uno lo leyera primera vez. Ahora, si uno analizara el concepto en sí, tiene un tema importante que es la reiteración, tiene un tema importante también que refiere a un objeto, ¿ya? Es una reiteración de una conducta con un objeto. En este caso, el objeto es menoscabar, es maltratar. Por ejemplo, el objeto acá está a conducir al equipo, está a enseñar a un trabajador que no sabe algo o que comete un error o que comete una falta, por ejemplo, que me permita hacer esto. No, no está, ¿cierto? Entonces está el menoscabo, el maltrato y la humillación. Por lo tanto, todos estos discursos que de repente uno puede escuchar de ciertas personas que son herramientas necesarias para mover los equipos no tienen cabida ni con este artículo ni con esta definición. ¿Ya? Entonces, por su parte, la Dirección del Trabajo en el ordinario 3519/34 complementó, interpretó esta definición en el sentido que habla de todo acto que implica una agresión física por parte del empleador o de uno o más trabajadores hacia otro u otros dependientes o que sea contrario al derecho que le asiste, ¿ya? Como las molestias o burlas en su contra, y además de la incitación a hacer algo, ¿ya? Siempre que todas esas conductas siempre se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el mal se someta a los afectados. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber una reiteración. ¿Dice una cantidad de veces específica de la reiteración? No, no la dice. Y como no la dice, usted tiene que entender en sentido amplio la expresión reiteración. ¿Ya? Significa que si existe una situación antijurídica por el hecho de no haber reiteración, ¿tendría necesariamente que entenderse que automáticamente no hay acoso? No, porque puede ser el indicio de algo más. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de acoso, sí hablamos de reiteración de conducta, no hablamos de una específicamente. No se habla tampoco de un tiempo determinado. Esos tiempos determinados muchas veces los tienen otros órganos que investigan ciertos hechos. Por ejemplo, las enfermedades profesionales, cuando investigan la mutualidad, por ejemplo, cuando lo investiga quizá algún empleador, pero no tiene un término determinado. Lo que sí tiene es que tiene que tener el efecto
de reiteración en el tiempo, ¿ya? Y ojo también, no se queden necesariamente con la conducta, porque como vamos a ver más adelante, puede haber también una forma de acoso a través de la inactividad, ¿ya? Lo importante es que la conducta que el empleador de cualquier tipo que ejerza sobre un trabajador tiene que tener una justificación razonable, porque acuérdense que se va a aplicar la prueba indiciaria. Por ende, todo lo que escapa de la razonabilidad normalmente va a ser aplicable a entender de que puede estar en una situación antijurídica, como en este caso el acoso laboral. Siguiente lámina, por favor. Entonces, eh, entendiendo ya la figura de la cosa, entendiendo la definición legal, entendiendo una situación, ¿cierto?, determinada que busca menoscabar, eh, la doctrina que ha levantado la Dirección del Trabajo en ese link que se los dejo ahí, ha hablado de 3 tipos de acoso laboral, ¿cierto? Tenemos el acoso laboral de tipo descendente, que es el más común de todos, ¿cierto? Que es el que vimos en la lámina número 1, en donde es un superior acosando a un inferior jerárquico, ¿cierto? Es el descendente, el más común de todos y que justamente se da por esta relación jerárquica en donde hay uno por cargo encima del otro. Tenemos el acoso de tipo horizontal, el que se da entre los colegas o los compañeros de trabajo, ¿cierto? En la misma categoría o nivel jerárquico, que también puede ser una situación en donde exista un ámbito en donde uno o más trabajadores ejerzan acoso respecto de otro u otros trabajadores. Y te existe otro tipo de acoso, que es el de tipo ascendente, que si bien es cierto, no es tan común como los anteriores, sí existe y sí se ha dado, y en experiencia me ha tocado verlo, que es que la persona que realiza el acoso ocupa un puesto de menor jerarquía al del afectado. Por ejemplo, en este tipo de acoso, un ejemplo que se me viene muy a la mente es el de los jugadores de fútbol que no les gusta el entrenador. Entonces, ¿qué hacen estos jugadores de fútbol? Coloquialmente, como le dicen, las camas, ¿cierto? Entonces, no juegan en la categoría correcta, exactamente, no juegan en la categoría correcta, no siguen las instrucciones, no siguen las instrucciones del entrenador, hablan mal del entrenador con los periodistas, y van creando una situación constante y sostenida en el tiempo con el fin de perjudicar a ese entrenador que no les gusta. Ahora bien, lámina siguiente, por favor. Tenemos el acoso de tipo descendente, ¿cierto? Superior al inferior. Siguiente. Tenemos el acoso de tipo horizontal, entre colega o compañero de trabajo de la misma categoría o nivel jerárquico. ¿Ya? Y tenemos el acoso de tipo ascendente, el de trabajadores de inferior rango hacia un rango superior. Si yo me considerara en el acoso de tipo descendente, yo entendería que es una jefatura que tiene pobres o nulas capacidades de manejo del equipo, ¿cierto? En el acoso de tipo horizontal, y esto se lo estoy hablando solo de la experiencia, no hay nada escrito al respecto. El acoso de tipo horizontal, cuando se da entre colegas, es porque justamente hay una ausencia de jefatura. Porque si existe pelea entre los compañeros es porque no hay una jefatura que esté ordenando la situación y que impida que esas situaciones eh, se den en una instancia de trabajo normal. Y en el tipo de acoso ascendente, donde en la jefatura podría ser el afectado, en cierta forma también hay una afectación con la jefatura, ¿ya? Porque en el ejemplo que les puse de los jugadores de fútbol, piensen que esos mismos jugadores si uno recuerda hacia atrás, ese mismo jugador que en Chile podría hacer esto, en el extranjero no lo puede hacer. Entonces, si llegáramos a la conclusión de cuál sería el elemento en común que encontramos en los distintos tipos de acoso, ¿cuál debería ser? Naturalmente. Y aquí nos vamos a encontrar con un concepto. Nos vamos a encontrar con el quid de cómo usted podría tomar reparación respecto a la figura de acoso, que no es la intimidación, no es el producir daño, hay un elemento común, es el liderazgo. ¿Y por qué el liderazgo? Porque en el caso
del liderazgo, eso de tener un equipo de trabajo y llevarlo a que cumplan ciertos fines, tiene que tener ciertas características y se tiene que ejercer de cierta forma. Y aquí viene la estructura natural de cómo se lleva eso. Este no es un, es una, no, esta no, no estamos metiéndonos en áreas que son propias del derecho, si uno lo podría decir, pero en cierta forma los invade. Y, y es lo valioso del área de personas, el área donde yo me he dedicado, donde muchos de ustedes se han dedicado, que no está remitido simplemente al área de la psicología, al área de la ingeniería, al área del derecho, ¿cierto? Son, son conceptos que están integrados, porque yo les estoy hablando de la vereda legal, ¿cierto? Pero dado que también tengo una experiencia desde el punto de vista de persona, y esto algo que se dio por la experiencia, en cada uno de los tipos de acoso, el factor en común tenía que ver con el liderazgo. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un acoso de tipo descendente y esté acreditado que es un acoso de tipo descendente, lo primero que ustedes tienen que preguntar es, bueno, ¿cómo ejerce ese liderazgo ese líder? Esa jefatura que está en ese puesto de trabajo. Muchas veces las empresas suben como superior jerárquico una persona que puede ser muy buena en lo ejecutivo, ¿cierto? Era un muy buen trabajador y por eso se le da el premio, se le vuelve jefatura. ¿Cómo lo hace jefatura? Horrible. ¿Qué pasó ahí? Liderazgo. En el caso de los compañeros de trabajo, que están peleando entre sí, que están haciendo bullying, o en los colegios, muchas veces en los colegios también que se está, muchas situaciones de bullying, no falta ahí una figura de jefatura que tenga clara cuáles son sus fines, cuáles son sus objetivos, cuáles son los límites por los cuales se puede operar y por ende detener situaciones que él mismo esté visualizando o que debería estar visualizando si estuviera presente. Y en el caso del tipo ascendente, en donde, por ejemplo, la jefatura podría ser también la víctima de eso, ¿no tendrían que haber ciertas herramientas que ese líder pudiera tener en orden a mitigar o anular situaciones como las que estamos hablando? Porque le insisto, ¿por qué le pasa a esa jefatura en particular y no le pasa a otro lado teniendo las mismas personas que ejecutan esa conducta? Entonces, como el título de la canción de hoy es ¿Cómo prevenir, cómo evitar situaciones de acoso? Si usted quiere evitar situaciones de acoso en su empresa, lo primero que usted tiene que trabajar es la situación del liderazgo. Entonces, sí o sí tiene que haber capacitación. Lámina siguiente, por favor. Entonces, sí o sí tiene que haber capacitación. Sí o sí tiene que haber un control respecto a las personas con las que usted maneja su equipo. Sí o sí tiene que haber también una cultura dentro de la empresa en donde situaciones como estas no se permitan y tienen que haber herramientas por las cuales el líder, la jefatura, tenga que utilizar para manejar el equipo y tenga que utilizar en el caso que sean utilizables. Y el no utilizar esas herramientas también me va a hacer afectar la imagen de ese líder. Y es más, si tenemos una situación de acoso en donde el líder no es capaz de explicar su propio comportamiento, de nuevo llegamos a la misma conclusión. Entonces, más que ir a buscar la bondad o la maldad de una persona determinada ante una situación, ustedes vayan a buscar si esa persona tiene las herramientas humanas y personales y profesionales para ejercer el cargo que está ejerciendo. Y si no las tiene, no podría estar ejerciendo ese cargo. Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento? Primero, lo que ha dicho la doctrina administrativa de la dirección del trabajo. Esto se inicia ante el empleador. Por lo tanto, el trabajador debe solicitar al empleador una investigación acerca de los hechos que son acaecidos. A diferencia del acoso sexual, no es procedente la derivación a la inspección del trabajo. Podría haber una excepción cuando es el mismo, si estamos hablando de una empresa pequeña o mediana, ¿cierto? Donde, por ejemplo, sería el mismo empleador, es el mismo dueño de la empresa. Entonces, ¿a quién le podría ir a solicitar el procedimiento? Bueno, ahí en ese caso, naturalmente la inspección del trabajo debería resolver y debería solicitar una fiscalización a través de la Unidad de Derechos Fundamentales. Pero entendamos que si existe una conducta de acoso es porque hay un empleado y existe una figura más o menos ramificada donde esa persona puede solicitar ayuda a quien corresponda dentro de la empresa. ¿Ya? En el acoso sexual sí existe legalmente reconocido la figura en donde existe la derivación expresa a la inspección del trabajo. Cuando los empleadores han tratado de enviar ellos una investigación de acoso
hacia la inspección del trabajo les devuelve el dictamen y dice, no, usted se tiene que encargar de la investigación. Y como se tiene que encargar de la investigación, usted debería tener un procedimiento. Lámina siguiente, por favor. Entonces, factor en común cuando tenemos situaciones de acoso, liderazgo. Nunca se le olvida. Factor necesario para poder investigar un acoso laboral, que el empleador se haga cargo de esa investigación. ¿Ya? Situación esencial y consideraciones especiales, entender qué es un acoso y qué no es un acoso. Por lo tanto, ¿dónde tenemos ejemplos de acoso laboral? Y estos son ejemplos, ¿ya? La ley no hace un listado taxativo de aquellas conductas que sí no son acoso con respecto a aquellas que no son acoso. ¿Por qué? Porque estas son una figura en donde esto va cambiando en el tiempo. Y sí, hay doctrina también que se toma, ¿cierto? Justamente de ciertas tratativas como Leyman, por ejemplo, en donde se habla y se aproxima al acoso. Pero no quiero que se queden en eso, porque ojo, la norma no habla justamente de que Leyman dice que estas son figuras de acoso. La norma habla de que existe hostigamiento, menoscabo reiterados en el tiempo y la conducta se tiene que ajustar a esa descripción. Por lo tanto, ejemplos, desvalorar sistemáticamente el esfuerzo o el éxito profesional. Eso, a ver, hagamos un ejemplo con la oficina del Happening con Ja. ¿Pasaba eso en la oficina del Happening con Ja? Claro, la Gertrudis era la que más trabajaba y sin embargo, el señor tú jamás se lo reconoció. Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. ¿Existía eso en la oficina del Happening con Ja? Claro, ¿cómo le decían a la Gertrudis? Lechuza, ¿cierto? Es un apelativo. No es un garabato, ojo, ¿ah? Pero no es su nombre tampoco, ella no se llamaba Lechuza, se llamaba Gertrudis. Y no le decían Gertrudis. Ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verlo, hacerlo invisible. ¿Pasaba eso en la oficina o no? Restringir u obstaculizar el acceso a la información necesaria para el trabajo, que eso tiene que ver también con otorgar el trabajo convenido. Aislar a los compañeros de trabajo, criticar, mofar o inmiscuirse permanentemente en la vida privada de la persona. Ya, y esto en casos que también me ha tocado verlo, el uso de la violencia o maltrato físico, ¿cierto? Los gritos, las amenazas, los insultos. En esta clase de situaciones no crean que están tan alejados de la realidad. Recuerden que alguna vez en una empresa que producía aceite había un empleador que les gustaba darle golpe a los trabajadores, los encerraba, y muchos de los trabajadores participaban de esta situación, ya sea por miedo, ya sea por hacerle la amena al jefe. Hay un restaurante muy famoso que también se dio una situación en donde se escuchaban los gritos y lo grabaron. O sea, ustedes se han dado cuenta que existen muchas situaciones que ahora con las redes sociales se pueden exponer más allá de la prueba indiciaria. Pero lo que les quiero decir es que no se tienen que quedar simplemente con el ámbito probatorio, sino que se tienen que quedar con que si esa reacción que ustedes vieron de esa persona es correcta o no. Porque quizá esa persona lo que estaba buscando no era acosar, era tratar de buscar un objetivo con ese equipo que no lo podía buscar por otros medios. Entonces, ¿qué me hace entender a mí? Que le faltan herramientas a esa persona para poder manejar un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué consideraciones importantes tienen que tener ustedes en su empresa? ¿Ya? Primero, revisar sus procedimientos, revisan el reglamento interno. ¿Ya? Ojalá que no haya sido un reglamento que se hayan sacado de alguna otra empresa y hayan hecho un copiar y pegar. ¿Ya? Entonces, en ese procedimiento tendría que haber una cápita donde diga que la denuncia tiene que ser por escrito. Muchas veces en este tipo de situaciones un trabajador va a buscar la ayuda necesaria con un empleador simplemente contándole la historia. Pero para que exista un proceso racional y justo, tiene que haber una denuncia que tiene que ser escrita para que la persona que está sufriendo el acoso se haga cargo de esa situación. Y en segundo lugar, si ustedes están hablando de que se van a inmiscuir, a investigar una situación en donde tiene que haber ciertos principios que son de materia procesal, por ejemplo, la igualdad de las partes, ¿cierto? La presunción de inocencia. Naturalmente, la persona que se está haciendo cargo de esa denuncia, al denunciar que el denunciante, eh, naturalmente tiene que hacerse cargo y acusar a quién o a quiénes le están haciendo esa situación de incumplimiento. Entonces, por ejemplo, no pueden tener una tramitación de denuncias anónimas. Porque les pongo un ejemplo. ¿Cómo usted va a investigar donde dicen en esta empresa acosan?
Entonces usted va a investigar, bueno, ¿a quién voy a sancionar? O este señor acosa. ¿A quién acosa? No sabemos. Entonces, bajo ese tipo de situaciones, naturalmente la conducta no puede ser investigada. Ahora, eso no significa que usted tome otras medidas ya por el lado del clima laboral, ya que eso tiene que ver con otro material. Pero lo que les quiero decir es que si ustedes van a hacer una investigación de acoso, en su registro, en su reglamento interno, tiene que estar expresamente señalado y tiene que estar sensibilizado por los trabajadores y por la jefatura y por todo el personal de la empresa que no pueden haber denuncias anónimas. Les recuerdo también que el análisis probatorio que van a hacer al momento de la investigación tiene que ser ojalá por un equipo preparado, ya sea interno o externo, ¿ya? Aquí la ley no impide que las investigaciones se hagan por personal externo capacitado, pero entender sí que sea un personal que sea imparcial y que se le aplique para estos efectos el análisis probatorio que se le aplicaría en un juicio laboral, que para estos efectos sería el de tutela de derechos fundamentales, por ende se le aplicaría a la prueba indiciaria, ya es la prueba de los indicios. Ojo, este procedimiento de acoso laboral, porque estamos hablando de acoso laboral, o sea, en donde hay una subordinación o dependencia, se tiene que dar solo con trabajadores de la empresa. Entonces, si hay situaciones que exceden del ámbito laboral, esas investigaciones no pueden ser visualizadas o investigadas por este procedimiento, ni menos por estas personas. Tiene que darse otro tipo de investigaciones. Y finalmente, y no menos importante, en las definiciones hemos hablado de actos, situaciones, pero no olviden que la inactividad del empleador también puede ser una fuente de judicialización. ¿Ya? Eso no lo olviden nunca. Por ende, no se queden simplemente con tener un reglamento interno, no se queden simplemente con tener una política, sino que eso se tiene que dar un trabajo constante y sostenido en el tiempo. Y si su empresa no existe acoso laboral, perfecto. Usted igual tiene que estar hablando del acoso laboral, usted igual tiene que estar trabajando en que esas situaciones no se den. O sea, la inactividad del empleador, ¿ya? En una situación particular, también es fuente de responsabilidad y fuente de judicialización. Por ende, que el empleador siempre diga, ah, pero yo a ese trabajador no le dije que acosara, así que él se salió de sus casillas y bueno, yo no tengo responsabilidad alguna. No, si usted no ha generado una cultura de respeto hacia los trabajadores, usted no ha generado una cultura de investigar este tipo de situaciones, esa inactividad también lo puede perjudicar. Lámina siguiente, por favor. Dado que el acoso laboral tiene unos ciertos límites, tiene una definición, eh, bueno, vamos a pasar también los mecanismos de mitigación, pero entendamos también de que no todo es acoso laboral. Generalmente cuando uno aborda este tipo de situaciones en empresas que no tienen trabajado estas políticas, todo es acoso laboral. Cuando todo es acoso laboral, nada es acoso laboral, ¿ya? Entonces, entendamos otras situaciones que no son acoso laboral. Por ejemplo, el estrés laboral, el burnout, ¿cierto? Que tenga una persona, un equipo, unas condiciones de trabajo excesivas para sus fuerzas o que esté cansado, que tenga situaciones en el orden psicológico, que puede o no padecerlo, no necesariamente emana de un acoso laboral, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es que cualquiera de estas situaciones, si no se abordan, pueden derivar en acoso laboral. Entonces, el burnout no es acoso laboral. Que exista conflicto entre trabajadores tampoco, porque el conflicto va a estar siempre. Mientras seamos seres humanos va a haber siempre conflicto. De hecho, hay conflicto no solo en el ámbito laboral, hay conflicto en el ámbito familiar, hay conflicto en el ámbito de las personas, hay conflicto en el ámbito de los amigos, hay conflicto en el ámbito, etcétera. O sea, lo que les quiero decir es que pueden haber conflictos entre las personas y no por eso va a haber acoso, ¿ya? Y tercero, que el empleador ejerza ciertos derechos producto de la subordinación o dependencia, de instrucciones, sanciones, porque el reglamento se lo permite, no significa que eso de por sí sea un acoso laboral, porque todo se tiene que dar dentro de un marco de respeto y protección. Si usted no aborda estas empresas, o sea, estas situaciones, estos temas que no son acoso laboral pueden derivar en acoso laboral. Entonces, nunca se le olvide cuadrito blanco. Si estas situaciones no se abordan en forma correcta, pueden derivar en acoso laboral. ¿Ya? Lámina siguiente, por favor. Por lo tanto, y ya llegando al punto del asunto de lo que estamos conversando,
¿Qué mecanismos de solución tenemos dentro de las empresas? ¿Ya? Primero, hablemos de cultura y respeto en el lugar de trabajo. Cultura de respeto, ¿ya? Eh, las cosas se pueden decir, la verdad siempre tiene que imperar, pero en ninguna parte de ese camino tiene que haber un menoscabo hacia las personas. Ni por chiste, ni por motivación. Y es más, a los que se nos cayó el carnet, me incluyo, en la lámina 1 del Happening con Ja, creo que más de alguno pasamos por situaciones donde lo que menos nos respetaron fueron nuestras condiciones humanas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no recibieron un reto? Pero un reto feo, un reto donde hablan de tus capacidades, quizá con garabatos, ¿cierto? Y uno mira para atrás y dice, ah, yo no soy de la generación de cristal porque fui fuerte. Pero eso estuvo bien. ¿Realmente eso fue lo que me sirvió para cambiar? ¿O era un compromiso de hacer bien las cosas? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que trabajar. Por eso es que aquí la inactividad es fuente de judicialización, porque ustedes tienen que ser activos, pero no activos en acosar. Tienen que ser activos en evitar que estas situaciones se produzcan. Por ejemplo, en las empresas donde no existen accidentes del trabajo o existen muy pocos, no es que en las áreas de higiene y seguridad estén sentados todo el día mirando el techo esperando un accidente. Existe un trabajo constante y sostenido en entender cuáles son las condiciones de riesgo del lugar de trabajo, que los trabajadores lo entiendan y sancionar a aquellos que no cumplen con las medidas de seguridad. Aquí tiene que ser exactamente lo mismo. Tiene que haber una cultura de respeto. No sé si se acuerdan que alguna vez fue muy polémico este parte por los piropos y salió este tema. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No hay un tema de cultura que se tiene que traspasar? ¿No tienen que haber ciertos valores que la empresa tiene que cumplir y se tiene que autoimponer de cara a la sostenibilidad de la empresa para que se vea a terceras personas, de cara a sus clientes, de cara a sus propios trabajadores como marca empleadora? Eso es lo primero que tiene que imperar. Si usted no quiere tener situaciones de acoso, usted tiene que tener una cultura, o sea, un tema de nivel superior, ¿cierto? Y no rebajarse a situaciones que no ayudan. Ya, y nunca bajo la excusa de una mofa, nunca bajo la excusa de que eso va a generar más unión entre los compañeros. No tiene cabida en el mundo laboral eso. ¿Ya? Ojo, número 2, la comunicación a recursos humanos, lo que tiene que estar en el reglamento interno. Si ustedes van a tener procedimientos, tienen que ser procedimientos que se vayan a cumplir, que se tienen que explicitar. En la empresa, todos los trabajadores, todas las jefaturas, todos los directores, todas las personas tienen que conocer que existen reglamentos, que existen procedimientos que se van a aplicar en el caso que se apliquen. Y ojo, las comunicaciones que se dan en el ámbito del acoso laboral y en el acoso sexual tienen que ser siempre en el ámbito de la confidencialidad. Si usted es afectado por acoso, o usted acosa, o usted sabe de una situación de acoso, usted no lo puede estar transmitiendo a terceras personas porque caemos en el peligro de la revictimización. Y caemos en el peligro de que las personas no quieren utilizar estos procedimientos. Por lo tanto, usted mismo rebaja las situaciones en donde se le podría dar una solución al tema. Entonces, nunca se le olvide que existe un deber de confidencialidad acerca de lo que usted sabe producto de estos temas de acoso y el cagüín, la funa, ¿cierto? Todo eso está absolutamente excluido del ámbito laboral. No olvidemos también que una situación de acoso podría efectivamente afectar la salud psicológica y física del trabajador. Y en una mutualidad podría determinar que esa calificación de enfermedad puede ser común o laboral según el origen. Y si usted no tiene trabajado este tipo de situaciones, eh, usted no podría usted podría estar en una situación en donde esta situación de acoso se dé, sea pie para una calificación de enfermedad profesional, ¿ya? No olvide también que estas investigaciones, estas situaciones pueden dar sanciones también administrativas por la Dirección del Trabajo o eventualmente podrían haber acciones judiciales, ¿ya? Y por último, pero no menos importante, acuérdense del liderazgo, la capacitación a las jefaturas, ¿ya? Esencial la capacitación a las jefaturas. Me he encontrado en numerosas oportunidades en donde el buen trabajador de premio lo subimos a un cargo de líder y no era líder. Era un buen trabajador nomás. Que no les pase a ustedes, ¿ya? Lámina siguiente, y como para ir cerrando, por lo tanto, sepan que
desde el punto de vista del acoso, el Código del Trabajo establece una causal específica de término de contrato. Si hay una situación de acoso, en realidad un empleador tiene 3 días. Si no hay una situación de acoso, tiene que absolver, porque naturalmente, si me están acusando de algo y no logran probar aquello que me están acusando, yo soy inocente, entonces absuelve. Si hay una situación de acoso, me tienen que sancionar, y las sanciones son las que están en el reglamento interno. Entonces, por esa situación de acoso, de acuerdo a la gravedad del acoso, a usted le podrían sancionar desde una amonestación verbal hasta una amonestación escrita con multa. Pero eventualmente, si esa situación es tan insostenible, el empleador va a estar obligado a terminar esa relación laboral y tiene unas causales específicas, que es terminarlo por una conducta de carácter grave, que en la letra F señala conductas de acoso laboral. ¿Ya? Si el trabajador estima que esa causal está mal aplicada, puede solicitar una indemnización con un recargo hasta un 80%. De un 80%, perdón, no es progresiva, es de un 80%. Y, y me he topado, y esto ya se lo hablo por experiencia, que muchas de las investigaciones que he visto de acoso laboral no son acoso laboral, pero sí son otro tipo de situaciones. Entonces usted no se puede quedar simplemente con que hay acoso o no hay acoso. Muchas veces hay temas de manejo. De nuevo con el tema del liderazgo. Hay temas de cómo uno va enfrentando los equipos. Hay temas de cómo uno aborda ciertas materias para dar una solución a las cosas. Entonces, yo les recomiendo también que no se sesguen simplemente con decir hay acoso o no hay acoso. Si hay una situación que no es acoso, pero sigue siendo igual de regular, yo les recomiendo y les solicito que también sea abordada, ¿ya? Y que se asesoren por expertos. Si usted no tiene las herramientas humanas para determinar una situación de acoso, por favor, busque con quien tenga que hacer esta investigación para que dé una correcta solución y para que el día de mañana no le impugnen esa investigación que usted podría hacer. En lo particular, yo he llevado investigaciones de acoso laboral, fue una de mis especialidades, pero dentro de las investigaciones que hice, también creé órganos colegiados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, iba yo, e iba una compañera del área de desarrollo organizacional que tenía la especialidad, por ejemplo, de psicología. Entonces, las sinergias que se daban entre las multidisciplinas, por el lado del derecho mío, pero por el lado de la psicología laboral por parte de ella, era bien enriquecedor y se daban soluciones a los temas. Ya había un antes y un después. Yo, por ejemplo, les recomiendo quizás de repente tomar esas aproximaciones, que se junten con el lado jurídico, que se aplique, por ejemplo, también por el lado de desarrollo organizacional. ¿Ya? Siguiente lámina, para ir cerrando. Por lo tanto, eh, estas son las aproximaciones que podemos dar al acoso laboral. Eh, Le insisto, no pierdan nunca de vista el liderazgo, no pierdan nunca de vista buscar con quién tengan que buscar la respuesta, con quién asesorarse correctamente para los efectos de dar solución a los lugares de trabajo y siempre crear una cultura, pero una cultura en el sentido amplio. ¿Ya? Así que, bueno, sin más, Felipe, podemos pasar quizá al ámbito de las preguntas y agradecidos por las instancias por las cuales pudimos hacer esta charla que es enriquecedora y que busca también crear una fórmula de conversatorio con todos ustedes y con la experiencia que nos pueden entregar en orden a que situaciones como estas no se den en el futuro. Gracias. Así es, Hernán. Muchas gracias por la exposición. Todo el tema muy interesante y muy claro, además. Agradecido en mi caso particular, que son mis primeras aproximaciones acá. Te agradezco mucho la simpleza con la que nos expones estos temas. Hay harta participación, hartas preguntas y comentarios. También incluso en LinkedIn que linkeamos la transmisión, también llegaron comentarios, así que voy a partir por la caja de preguntas y respuestas que fueron dejando algunos conectados. La primera persona dice, si realicé una denuncia por acoso laboral, se hizo la investigación y la persona salió sin ninguna amonestación o alguna medida correctiva, solo se realizó una charla de trabajo en equipo y han transcurrido 6 meses y el acosador sigue mofándose, diciendo sobrenombres, buscando las pifias en el trabajo y acusando a los jefes directamente para buscar armar problemas. ¿Cuál sería el segundo procedimiento a seguir? Bueno, normalmente en estos procedimientos no hay mecanismos ni de apelación ni de conducta, entonces, si no son conductas nuevas
que le implicarían a usted volver a incoar otro procedimiento de acoso por otras conductas distintas, lo que le correspondería a usted sería la vía judicial, a fin de obtener una reparación por esa vía a través del procedimiento de tutela, o a través de un procedimiento administrativo con un reclamo ante la Dirección del Trabajo en la Unidad de Derechos Fundamentales, a efectos de que recaben esa información y la empresa o sea multada o se patrocine una denuncia de tutela a través de la Dirección del Trabajo. Mm, Perfecto. Matías Velasco pregunta sobre acoso laboral. ¿Cómo abordarlo cuando no hay un procedimiento o bien la línea jerárquica hacia arriba está al tanto de la situación de acoso? Por lo que en definitiva no hay con quién hablar del tema. Bueno, es importante eso porque cuando recién salió estos temas o empezaron a salir estas situaciones, las empresas que me tocó trabajar tampoco tenían desarrollado estos temas per se. Entonces lo que hacíamos nosotros era tomar prestado, en estricto rigor, no se dice así, pero para entenderlo, tomábamos el procedimiento de acoso sexual, que eso sí lo tienen todas las empresas, lo tienen en todos los reglamentos porque es anterior, y hacíamos los ajustes pertinentes y nos acoplábamos a los plazos, nos acoplábamos a la fórmula, a la lógica procedimental, ¿cierto? De escuchar a las partes en un ambiente de respeto, de abordar, de tomar medios de prueba y tomar una resolución al respecto, ¿ya? O sea, la Dirección del Trabajo nunca nos dijo, por el hecho de no tener reglamento o de un procedimiento expreso, usted no puede hacer la investigación. No, usted la investigación la tenía que hacer igual, pero procurar que exista un proceso racional y justo. Tema especial que no les comenté, pero a mí la Dirección del Trabajo una vez me lo señaló, es que la individualización de los testigos en un procedimiento tiene que quedar omitida, ¿ya? Usted no va a poner testigo 1, el nombre y el cargo de la persona, ¿ya? Porque este es un informe que se entrega a denunciante, denuncia de inspección del trabajo, ¿cierto? Entonces, en el caso que a usted le toca hacer este tipo de investigaciones, la declaración de los testigos quede como testigo 1, testigo 2, testigo 3, etcétera, ¿ya? Entonces, primero, ver si tiene procedimiento y si no lo tiene, créelo a la brevedad. Y si tiene una situación de acoso y no tiene procedimiento, bueno, aplique el que tenga más a la mano, que es generalmente el del acoso sexual. Súper. Y Hernán, hay algunas preguntas que sería súper interesante responderlas para enfatizar algunos puntos que trataste en la presentación. Uno de ellos es cómo se sugiere realizar el procedimiento para proteger a la víctima de una revictimización, pregunta Paula Olivos. Bueno, es importante que cuando uno habla del procedimiento de acoso, no se quede simplemente con que el investigador venga y diga, acá hay acoso y sanciono, y las sanciones son de la amonestación hasta un despido. O aquí no hay acoso y se vaya. No, si hay una situación de acoso, naturalmente que eso genera consecuencias en el equipo de trabajo, en la jefatura y en la misma persona. Y por lo tanto el empleador, puede que el empleador no tenga la especialidad, la expertise como para abordar una situación, por ejemplo, revictimización. Para los que no entiendan la definición, revictimización se refiere a hacer pasar por a una persona que ya ha sufrido un daño producto de una situación antijurídica por un procedimiento que la vuelva a dañar. Entonces, si usted no tiene un equipo de trabajo, porque usted es una empresa pequeña, qué sé yo, usted sí tiene herramientas humanas por las cuales usted podría generar esa solución, ¿ya? Entonces, reuniones, ¿cierto? Reuniones con la persona, reuniones de trabajo con ese jefe, en las cuales se genere un antes y un después de cómo se están estas conductas, ¿cierto? Entendiendo que no es un acoso grave, entonces no hay un despido. Eh, una relocalización del lugar de trabajo, ¿cierto? Eh, Mira, en lo particular, por ejemplo, si también no había una situación de enfermedad profesional declarada, ¿ya? Eh, la redestinación a otras funciones también ayuda mucho porque también en la redestinación de funciones hay redestinación de jefatura, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de una jefatura que sí tiene estos comportamientos, también tiene que haber un antes y un después con esta jefatura, ¿ya? Porque cuando pasamos por un procedimiento, naturalmente que las sensibilidades que quedan heridas. Entonces, eso se tiene que abordar a nivel de una jefatura superior que se va a poner la objetividad necesaria en el lugar de trabajo, ¿no? Súper. Hernán, y una pregunta que fue recurrente y leo a Lorena también haciéndola. ¿Cuál es el plazo para realizar la denuncia desde que se inició el acoso laboral? Mira, la ley no lo establece, ¿ah? Pero en el procedimiento de tutela, ¿ya? Por ejemplo, una vulneración de derechos fundamentales, tú tienes 60 días hábiles desde la vulneración para interponer la denuncia ante tribunales.
Uno podría decir que es lo mismo, pero ¿sabes qué pasa? Hay situaciones que de repente no se determinan en una situación determinada, sino que se van transmitiendo en el tiempo. Entonces, más que poner plazos, ¿ya? Tú tienes que fijarte si la conducta se sigue efectuando en el tiempo todavía o no. Y si es una situación que pasó hace varios años atrás, bueno, tú le podrías eventualmente decir que no tienes la oportunidad porque en el artículo 489 que es el de procedimiento de tutela de derechos fundamentales, ya está con crece excedido, pero si es una situación que viene de reminiscencias atrás, pero se sigue dando, porque por eso es un acoso, ¿cierto? Una cuestión reiterada, ese procedimiento debería seguir vivo y por ende la persona tiene todas las facultades de solicitar la ayuda del empleador, porque es algo que se tiene que abordar en el momento. No es una situación que ya no se puede abordar, porque si no, ¿para qué le pides la ayuda al empleador? ¿Ya? Perfecto. Alguien pregunta, si un tercero que vio una situación de acoso puede hacer la denuncia formal a recursos humanos. Javiera González pregunta. Buena pregunta, y en estricto rigor no, porque, y si la hace, lo que tendría que hacer recursos humanos es solicitarle a la parte afectada, como que sea una denunciante o no. Si un tercero ve una situación de acoso, por cierto que lo tiene que reportar, pero no se va a armar el procedimiento con él, porque esa otra persona no es una parte, es un testigo. Es un testigo que vio algo que es antijurídico y lo está relatando. Entonces, lo que debería hacer recursos humanos es tomar contacto con esa persona que es el supuesto víctima de esta situación para ver si va a interponer el procedimiento como parte denunciante. ¿Ya? Súper. Natalia García pregunta, si el acosador presta servicios de forma externa a la empresa, ¿se utiliza el mismo protocolo interno de la empresa? ¿Cómo se puede sancionar? Buenísima pregunta, porque estamos hablando siempre del ámbito laboral, ¿ya? Entonces, si no hay una relación de subcontratación, ¿ya? Dentro de la empresa, uno podría entender que no puede tomar medidas sobre una persona que no es parte de tu organización, porque ¿cómo yo voy a sancionar a una persona que no es trabajador mío? ¿Cómo yo voy a desvincular a una persona que no trabaja conmigo? Entonces no puedo tomar medidas. Ahora, si estamos en una situación de subcontratación, ¿cierto? Donde hay reconocida una subcontratación entre las empresas, y por experiencia nosotros éramos de la opción de que la empresa que tenía la relación laboral con el denunciado hiciera la investigación, porque esa empresa es la que iba a tomar medidas con el trabajador y por parte de la empresa principal, por ejemplo, la contratista que fuera del lado del denunciante, se tomaran medidas, por ejemplo, de protección mientras durara la investigación. ¿Por qué? Porque acuérdense que el artículo 183E y el decreto supremo 594 establecen también el deber de protección para trabajadores, contratistas y subcontratistas. Entonces, se supone que esto del acoso, de la investigación del acoso, se hace en protección de las partes. Por lo tanto, en la medida que exista esa correlación entre una empresa principal y una contratista, ellas sí tienen que investigar, pero yo les recomiendo que eso esté establecido expresamente en el reglamento interno y que sea la empresa donde está el denunciado la que realice la investigación, porque esa es la que va a realizar las medidas en contra de esa persona. Sin perjuicio que usted también podría realizar una investigación y aportar a los efectos, ¿ya? Pero no va a poder tomar medidas sobre ese denunciado. Perfecto, Hernán. Marianela Rojuan pregunta, ¿cuántos días en total puede durar una investigación sumaria y cuánto un sumario administrativo? Ya. Eh, Primero, el sumario administrativo se aplica en los empleados públicos. Ya aquí estamos hablando del Código del Trabajo, ya así que no hay que hacer símil a ese tipo de situaciones, a pesar que en el mundo público también existen protocolos antiacoso y protecciones en particular. Mira, para el caso del acoso sexual se aplica un plazo de 30 días y en todos los procedimientos que yo he revisado se aplica el mismo plazo. ¿Ya? Así que entre que te entre la denuncia y que se determinan los hechos, no deberían pasar más de 30 días. ¿Ya? Perfecto. Angie pregunta si existe algún formulario tipo para realizar alguna investigación de acoso laboral. Que yo sepa, no. Por lo menos legalmente no existe un formulario tipo y por lo demás no te lo recomiendo. ¿Ya? Primero, porque cuando uno usa formularios tipos, reduces el ámbito de investigación por parte tuya como empleador y en segundo lugar también te puedes llevar una forma de trabajo que quizá no se aviene contigo. Y aquí está el peligro del copiar y pegar,
aquí está el peligro también de la inteligencia artificial, que realmente le pregunta, hazme un procedimiento y hazme un formulario. Tengan cuidado, porque a veces esa inteligencia artificial, esas situaciones, les pueden traer realidades que no se aplican en su empresa. Entonces, lo que yo les recomiendo es que, más que preocuparnos del formulario, que sea una denuncia escrita y que la persona con su puño y letra, ojalá, ponga aquello que le pasó y que lo relate. Y que usted a partir de ese relato haga la investigación. Hernán, y con esta vamos a ir cerrando. Hay harta participación, pero por el tiempo vamos a tratar de recoger las preguntas que más se han repetido. Eh, por LinkedIn preguntaron lo siguiente: ¿qué podría hacer un trabajador el cual sufre acoso laboral de la encargada del proceso y ejecución de la investigación del acoso laboral? ¿Levantar la denuncia directo con sus superiores, aunque ellos no manejen el proceso legal? Mira, que el acosado sea, el acosado sea parte del equipo que investiga estas situaciones. Sí. Sí, o levantarlo ¿para qué? Porque acuérdense que no existe impedimento para que este tipo de situaciones se investiguen en forma externa, a través de un equipo externo. ¿Ya? No estoy haciendo propaganda, llámenme a mí, pues, esa no es la respuesta, pero existen equipos externos que se encargan de revisar estos temas, ¿ya? Y solo para que lo tengan presente, ¿ah? Yo no lo quise mencionar hoy día, pero hay un proyecto de ley que se llama la Ley Karim, ¿ya? Que va a buscar tener un delegado de prevención que va a estar a cargo de tomar medidas de acompañamiento, generar temas de cohesión con los equipos, generar las investigaciones, las denuncias. Entonces, en el caso que parte de ese equipo está afectado con esa situación, eh, perfectamente la empresa podía externalizar la investigación y buscar a través de esa externalización obtener una respuesta de aquello que está pasando en la empresa. Super, Hernán. Y con esta cerramos porque ya en función del tiempo, la Cruz Inmobiliaria pregunta algo que recogiste brevemente en una respuesta anterior. ¿Un trabajador subcontratado puede acusar a una jefatura del mandante como acoso laboral? Sí, sí, de hecho lo puede hacer y claro, el cuidado que ustedes tienen que tener en ese sentido tendría que ser con que quien realiza la investigación, quien toma las medidas de resguardo. Le insisto, naturalmente la investigación debería realizarlo aquella empresa que tiene al denunciado, porque uno toma medidas eventualmente contra el denunciado. Eso no significa que la empresa principal se queda muy bien, gracias, porque igual tiene que tomar medidas de resguardo, podría generar un espacio de separación intermedio mientras se hace la investigación, aportar a la investigación, pero no, y verificar que la investigación llegue a un fin, o sea, que si tiene un principio, naturalmente tenga un fin y que se dé dentro de un plazo adecuado, que son los 30 días, ¿ya? Pero sí, se puede dar esta fórmula y es más, en materia de tribunales también se ha condenado en empresas contratistas por temas de tutela de derechos fundamentales. Perfecto. Hernán, con eso cerramos y ya cuando van a ser las 4 de la tarde estamos justo en hora, así que te queremos agradecer, Hernán, por este tiempo, por esta exposición tan clara y también por la participación de todos ustedes en sus lugares de trabajo. De verdad ha sido un espacio muy interesante y esperamos poder repetirlo, Hernán, como siempre. Ya eres parte aquí de la familia de Talana, así que muy agradecido de tu tiempo. Gracias a ustedes también por la presentación, me alegro que hayan hartas preguntas y bueno, cualquier duda o consulta, bueno, ahí tienen nuestros datos de contacto de Felipe y mío para que nos puedan consultar cualquier tema, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos y que tengan todos una muy buena tarde. Nos despedimos y nos vemos en otra sesión de estos webinars de Talana. Muchas gracias.